Queridos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy me gustaría compartir con todos vosotros una temática que creo que es muy interesante para nuestro crecimiento interno y es acerca de la mentira personal. Daros bien que nuestra mentira personal, de alguna forma, lo podríamos definir como ese pensamiento, conjunto de pensamientos que se traducen en la creencia más limitante, negativa y más profunda que tenemos con nosotros mismos. De hecho, esta creencia está almacenada, está escondida, soterrada en lo más profundo de nuestro inconsciente. Y esa es esta creencia desde la que gobierna nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos, de sentirnos, de actuar, evidentemente, con nuestros actos y, sobre todo, e importante, relacionarnos con la realidad que nos rodea, es decir, con las demás personas, con las situaciones que la vida de alguna forma nos permite transitar. En definitiva, es un constructo más de nuestra yoidad, pero que, como os decía, tiene un elemento muy dañino hacia nosotros mismos. Fijaros que su creación, por decirlo de alguna forma, podríamos orientarlo, podríamos ubicarlo en dos aspectos muy importantes. Por una parte, nuestra parte perinatal, esa parte que cada vez le estamos dando más importancia porque sabemos que lo perinatal no solo tiene que ver en el momento del nacimiento, sino sabemos que ya en la concepción, incluso en la gestación, ahí ya hay mucho material sensible que evidentemente a través de mamá principalmente ya absorbemos toda la información de cómo se siente, de cómo percibe, de cómo interactúa, en fin, y cómo está ella en su proceso evolutivo y toda esa información, eso lo vamos recibiendo. Evidentemente también con la figura paterna, pero principalmente con nuestra figura materna. Pero fijaros que esta información que de alguna forma tenemos con nosotros mismos, negativa, como os decía, y dolorosa, de nuestra mentira personal, tiene que ver también con otras vidas, es decir, con vidas pasadas. Todos aquellos mandatos, decretos que hacemos incluso antes de desencarnar, en el momento de abandonar ese cuerpo, serán y son los puntos de anclaje para las sucesiones, vidas que vamos a materializar. Es decir, cuando nuestra alma, en el momento de desencarnar, decretamos cualquier forma, afirmamos, pues, en fin, desde el soy tonto, no soy capaz, no me lo merezco, no existo, no soy lo suficiente, no soy merecedor, en fin, todos esos decretos que de alguna forma hemos hecho, insisto, en vidas anteriores, como una forma de manifestar lo que en ese momento estamos sintiendo o padeciendo, son, insisto, los puntos de anclaje para esta realidad. Y de hecho lo repetimos en esta vida, ¿no? Por eso os decía, no sé si os resuena algunos de estos, hay muchísimos, pero en fin, seguro que alguno de ellos tiene una conexión un poco más íntima con todos vosotros. Fijaros, como os decía, que esta mentira personal se traduce en nuestra cotidianidad, yo os diría, como en dos mecanismos muy claros. Por un lado, en la proyección que nosotros hacemos desde nuestra mentira hacia los demás y, por otro lado, la sobrecompensación para, de alguna forma, esconder nuestra mentira. En primer lugar, por ejemplo, si mi mentira es el no sé, ¿verdad? Cada vez que yo expreso, pues no sé, no sé. La proyección que voy a hacer al exterior es, de alguna forma, es que las demás personas las perciba como ignorantes. Y, en fin, cada vez que yo perciba que una persona pues no se expresa quizás lo suficiente o no tiene la certidumbre o no toma decisiones propias, lo proyectaré como una persona ignorante. Es mi propia realidad, la que no sé, pero como yo a mí mismo no soy capaz de verlo, lo que hago, lo que hace mi inconsciente es lo proyecta en los demás. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, si yo tengo esa mentira personal de soy miedoso, soy temeroso, de alguna forma esa proyección que voy a hacer en los demás pues me conducirá a etiquetar, a juzgar a las personas como cobardes,
como precisamente temerosas, miedosas, con falta de valentía. Bien, al final sería una proyección más. En el otro caso, en el caso de la sobrecompensación, pues es esa parte de nosotros que, esa parte, ese mecanismo que generamos nosotros para tapar, esconder y evitar precisamente ese dolor y ese sufrimiento que nos genera nuestra propia mentira personal. Y por tanto, como ejemplo, si tenemos esa mentira de que no sirvo o no soy capaz, de alguna forma sobrecompensaré esa mentira personal, es un ejemplo, evidentemente, con una vocación constante de querer ayudar a los demás. De hecho, ese famoso síndrome del Salvador, con aquellas personas que constantemente quieren ayudar, quieren, como dice la palabra, salvar a los demás prestando ayuda sin que a veces ni la pidan, que yo creo que de alguna forma nos ha pasado a todos, pues tiene que ver en sus raíces más profundas con nuestra mentira personal. Insisto, nosotros nos percibimos a nosotros mismos como no soy capaz, no sirvo, no me merezco de alguna forma, y para compensar esta mentira lo que hago es tratar de enmascararme bajo el paraguas de la persona salvadora. Ante esta información, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues sin lugar a dudas, lo que siempre invito y comparto es ser muy honestos y tratar de identificar cuál es nuestra mentira personal más profunda. Evidentemente podremos encontrar alguna otra mentira, diría secundaria, pero hay una muy profunda, una que está muy marcada en nuestras vidas. Por tanto, lo más importante es darse cuenta de ella, identificarla y ejercer esa honestidad con nosotros mismos, porque si no caeremos en el riesgo nuevamente de proyectarla y de actuar en sobrecompensación. En segundo lugar, desidentificarnos clarísimamente en el momento que yo tomo conciencia de que evidentemente me estoy engañando o estoy identificando algo que tiene que ver con mi mentira personal, pues tengo que crear una distancia, un espacio de desidentificación donde darme cuenta de que yo no soy eso, yo no soy esa herida, yo no soy esa mentira, sino que evidentemente soy algo mucho más profundo y mucho más eterno, como es nuestra conciencia divina. Fijaros que el siguiente paso sería ir mucho más allá, es decir, ir a la causa y al origen de esa experiencia que nos llevó a decretarnos como esa persona que al final nos estamos haciendo nosotros daño, fruto de una experiencia. Como os decía, habitualmente pues puede darse en esa parte perinatal, ¿verdad? En esos instantes o antes o durante o en el momento del nacimiento, pero también, como os decía, hay una gran carga de material que viene de otras vidas. Y esto lo podemos ver con el análisis de la conciencia, es decir, podemos ir a ese origen de la mentira, como os decía, puede ser en la vida presente, pero a lo mejor ese decreto o esa afirmación negativa que nos creamos en el momento, casi siempre es en el momento antes de que venga una experiencia muy dolorosa, muy traumática y antes de desencarnar nuestra alma, es donde ejercemos ese decreto y eso se graba profundamente en nuestro inconsciente y en nuestra alma y será algo que vamos a ir arrastrando hasta que, evidentemente, tomemos conciencia de ello y podamos sanarlo, lo iremos arrastrando para vidas sucesivas. Y finalmente, os diría emplear esas famosas leyes eternas de las que hablaba Jonathan Orr, por ejemplo, Leonard Orr, el creador de Rebirthing, por ejemplo, o usar los decretos, las afirmaciones. ¿Para qué? Para reprogramar nuestro inconsciente. Y si hemos detectado nuestra mentira, tendremos que buscar, como os decía, ese decreto para afirmar de forma afirmativa y en presente, evidentemente, y en positivo, pues soy valioso, soy merecedor, soy amoroso. Cada uno tendrá que buscar cuál es la parte que de alguna manera neutraliza esa mentira personal. Por tanto, estas serían algunas de las claves que podemos poner en práctica y que son muy, muy valuosas para poder de alguna forma transformar nuestra realidad
y sobre todo, de alguna forma, reprogramar nuestro inconsciente para que no actúe como mecanismo de anclaje a toda la realidad que estamos viviendo. Hasta aquí, queridos amigos, y os deseo, como siempre, un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias.